I'm glad that Pedro mentioned children and grandchildren this morning. Estoy muy contento que Alberto mencionó a los hijos y a los nietos en esta mañana. I think I told you on Wednesday morning that my wife and I have 4 married adult children and 6 grandchildren. Les comentaba yo desde el miércoles que tengo 2 hijos y ya me han dado 6 nietos. And they range in ages from 8 years old down to 8 months old. Y van en un rango de edades desde los 8 años hasta los 16 meses. And one thing that amazes me about small children is how comfortable they are around other people. Y una de las cosas que me sorprende mucho acerca de los niños pequeños y de qué tan natural se desenvuelven y qué tan bien se relacionan entre todo tipo de gente, There's an innocent openness about children. es que hay una inocencia que hace que sean abiertos y confiados. They're not self-conscious, they're unself-conscious. O sea, no son egoístas, no están conscientes de la maldad aún. The reality is we as adults tend to outgrow that. La realidad es que nosotros como adultos a veces ponemos barreras. I mean, we've lost that childlike, unguarded confidence these little ones have. O sea, la verdad es que hemos perdido esa inocencia y esa frescura que teníamos cuando éramos niños. We gradually lose that childlike transparency, that innocent, honest approach to life. Y poco a poco vamos perdiendo esa frescura de la niñez, esa confianza, y vamos poniendo barreras. We move from living out of childlike transparency Nos movemos de vivir una vida transparente como un niño, and as adults we develop a carefully crafted persona or mask. y cuando crecemos nos estamos cuidando de todos, somos desconfiados y nos ponemos máscaras. And the reality is now that in adulthood, apart from the transforming work of Christ, we all wear masks of one kind or another. Sin embargo, a pesar de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros y que Él quiere que volvamos a ser como niños, muchas de las veces utilizamos máscaras todavía como cristianos. And our study this morning from 2 Corinthians 3 verses 12 through 18 is all about God's ability to unmask us, to strip away the adult pretense and facade. Y lo que vamos a considerar hoy precisamente tiene que ver con eso, en la 2 de Corintios 3 del 12 al 18, cómo Dios quiere desenmascararnos o lograr que nosotros nos quitemos las máscaras y no nos las volvamos a poner. Good news is that God himself in his love can penetrate our facades of self-protection, of defensiveness. Las buenas nuevas es que la palabra de Dios, por medio de la sangre de Cristo, puede penetrar y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos expone tal cual somos ante Él y ante nosotros. This passage holds out a promise that the Apostle Paul's experienced personally in his own life. Este pasaje nos va a mostrar la experiencia que el apóstol Pablo tuvo en su propia vida y en su propio ministerio. Spirit of God can remove the veils which we hide behind. El Espíritu Santo puede remover los velos detrás de los cuales nos escondemos. Veils which can end up blocking our mind, our heart. Esos velos que terminan nublando nuestro entendimiento y endureciendo nuestros corazones. Even makes it difficult for God's transforming love to enter us, to come into us. Y esos velos llegan a volverse un obstáculo y a veces un estorbo para que Dios siga obrando en la transformación de nuestro corazón. The childlike innocence can be restored. Y lo que Dios quiere es restaurar nuestra vida
a la sencillez de un niño, so that we can live lives of open honesty. para que podamos vivir vidas en honestidad abierta, We can live optimistically, hopefully. para que podamos vivir como ellos, optimistas, con esperanza, con ilusiones. And this paragraph talks about God-confident boldness that we can live out of. Y este pasaje nos muestra también esa audacia en la confianza que debe gobernar nuestra vida. So Beto, would you read our paragraph? It's 2 Corinthians 3, verses 12 down through 18. Entonces vamos a leer y mientras leemos tengamos esto que nos dijo en mente. 2 Corintios 3 del 12 al 18. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amen? All right, if you look again at verse 12, at the beginning Veamos otra vez el versículo 12. there's the word, at least in English translation, therefore. Hay una palabra, por lo menos en la traducción en inglés, que es por lo tanto. O sea, así que es por lo tanto. It points us back to the earlier text where Paul's been describing this new covenant lifestyle. Y está resumiendo o concluyendo lo que había estado hablando en los párrafos anteriores acerca del estilo de vida del nuevo pacto. We saw yesterday we were described as servants of a new covenant. Y como describíamos ayer, a los siervos del nuevo pacto. And now Paul is comparing and contrasting new covenant living with an old covenant lifestyle. Y como Pablo hizo una comparación y un contraste entre el estilo de vida del antiguo pacto y el estilo de vida del nuevo pacto. The new covenant is freely given by God. It's all of grace. El nuevo pacto es dado por gracia, libremente de parte de Dios. Todo es por gracia. And the new covenant gives us the resources we need to live a life of effectiveness and adequacy. Y el nuevo pacto, en el nuevo pacto Dios nos da la gracia y el poder para poder vivir de una manera efectiva y lleno de poder y siempre en victoria. I mean, we expect God to use us even in the most ordinary circumstances. O sea, podemos estar seguros de que Dios nos usará aun cuando las circunstancias sean las más insignificantes o las más difíciles. And the promise of God is that He will empower us to obey Him and serve Him. Y tenemos la promesa de Dios infalible de que Él nos va a dar el poder para que podamos obedecer todo aquello que nos ha pedido y nos ha mandado. And we can claim His forgiveness for sinful weakness and failure. Y podemos apropiarnos de sus promesas de perdón y de limpieza cuando somos débiles y fracasamos. Now, in contrast, Paul has described the Old Covenant as a dispensation of death. Ahora, en contraste, él describió el antiguo pacto como un pacto de muerte o algo que nos lleva siempre a la muerte. He said it's a dispensation of condemnation.
O sea, es una dispensación de condenación. And he says it's that which fades away. Y es algo que se va desvaneciendo hasta desaparecer. See, the law with its demands, with its temptation to trust in self-effort to be good, La ley y sus mandamientos únicamente producen en nosotros la tentación de esforzarnos y querer en nuestras propias fuerzas obedecer. the law brings only emptiness and futility for those who try to carry out its demands on their own. La ley únicamente produce vacío, fatalidad y fracaso en aquellos que se esfuerzan por guardar hasta el último detalle. Paul has learned to live out of the new covenant. Pablo tuvo que aprender a vivir en el nuevo pacto. He's found it so much more fulfilling than trying his best to keep the law. Y encontró que es mejor el nuevo pacto que estar esforzándose por dar lo mejor en el antiguo pacto que siempre terminaba mal. And verse 12 says, because of that we live hopefully and boldly. Y por causa de eso, por causa de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, dice, vivimos, de acuerdo a lo que está en el versículo 12, con esperanza y con franqueza. See, that's the characteristics of someone who really lives out of the new covenant. O sea, estas son dos características de alguien que en realidad está viviendo en la gracia del nuevo pacto. That word boldness really means openness. Franqueza significa ser abierto, apertura. It means nothing to hide, living transparently. Significa que no tenemos nada que esconder, que somos totalmente transparentes. It means being optimistic about life and relationships. Y vivimos con optimismo acerca de la vida y de cada situación. And we've already seen that new covenant success in life and ministry does not depend on our dedication, our religious zeal. Y ya comprobamos que nuestro éxito en el ministerio no depende de nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestras ganas y todas nuestras actividades religiosas. Doesn't depend on our background or our training or our wisdom. Tampoco depende de nuestro trasfondo, de nuestros estudios, de nuestro entrenamiento, de nuestra sabiduría. We've paraphrased it as everything coming from God and nothing coming from us. Concluimos esto con una frase: todo proviene de Dios, nada proviene de nosotros. The result is freedom from the fear of failure. El resultado es, somos liberados del temor al fracaso. It's freedom to live without masks, without veils. Somos liberados para vivir sin máscaras, sin posturas, sin fingimiento. And it's really an attractive way to live. People are drawn to that in us. Y es una manera muy atractiva para la gente que nos rodea. A la gente le atrae la vida de alguien así. And that's what God desires for each one of us. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. But why is it so elusive? Why do we continue to hide from God, from one another? Pero ¿por qué a pesar de esto persistimos en escondernos de Dios y aún ponerle máscaras a Dios y escondernos los unos de los otros y seguir poniéndonos máscaras? I mean, why do we allow our hearts and our minds to be veiled, to become spiritually dull? O sea, ¿por qué a veces tratamos de fingir o de pretender espiritualidad a través de nuestras acciones, o sea, a través de nuestras posturas? The sad reality is that even as Christians, we can oppose this liberating new covenant lifestyle. La triste realidad es que aun cuando tengamos a Cristo, podemos oponernos a este estilo de vida de libertad que Dios quiere para nosotros. Now, in our next study, we're going to consider the satanic enemy who opposes this life in us. Ahora, en la próxima sesión vamos a ver cómo Satanás está muy interesado en oponerse a este tipo de vida y nos lleva hacia la religiosidad.
That's evil opposition from the enemy. Pero esa simplemente es una oposición satánica del enemigo. But here, it's our own internal opposition that's Pero in. aquí vamos a considerar la oposición interna, lo que viene de la carne. And Paul uses an experience from the life of Moses Y Pablo utiliza la experiencia de la vida de Moisés and then the entire history of the nation of Israel y cómo tuvo esto un impacto en la nación entera de Israel, to illustrate our internal dynamics that resist the freedom God offers us in the new covenant. para ilustrarnos cómo nuestra naturaleza interna, nuestro yo, nuestra carne, se opone completamente a este estilo de vida de libertad que Dios diseñó para nosotros. The story is from Exodus chapter 34. La historia que relata aquí viene de Éxodo capítulo 34. It's the story of God giving the law to Moses on Mount Sinai that Paul's referring to here. Es la historia de cuando Dios le entrega las tablas a Moisés en el monte Sinaí después de que él pasa 40 días. And Beto, I want you to read the story. It's extensive, but it's important that we see the details. Y vamos a leer la historia que aun cuanto es extensa, es importante porque hay muchas revelaciones allí. So please read Exodus 34 verses 28 through 35. Entonces vamos a Éxodo 34 del 28 al 35. Éxodo 34 del 28 al 35. ¿Estamos ahí? Y dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Is that the whole text? Yes. Gracias. Now, with that fresh in our memory, let's look back at 2 Corinthians chapter 3 verse 13. Ahora vamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 3 en el versículo 13. And if you read that verse once again, Beto. Y asociémoslo con lo que acabamos de leer, y dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Now, the Old Testament text in Exodus 34 does not tell us why Moses kept his veil on even after the glory of God's presence had faded from his face. El texto del Antiguo Testamento que acabamos de leer no nos explica la razón por la cual Moisés, cuando descendía del monte, se ponía cuando estaba con Dios se quitaba el velo, pero cuando estaba con el pueblo se ponía el velo. No nos dice por qué. But Paul is writing with apostolic authority. He explains Moses' actions. Pero Pablo, con autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu, nos explica qué es lo que sucedía.
Moses' motive was lack of boldness. El motivo o la motivación de Moisés al usar el velo era un motivo egoísta y de orgullo. And his purpose was to hide the final end. Y su propósito era ocultar el resultado final. Now, when Moses came down from communing with God, his face shone. It Ahora, reflected the glory of cuando God. Moisés descendía del monte, su rostro venía brillante. And when he spoke to the people, they were blinded by the glow. Cuando hablaba con la gente era cegada, o sea, ¿cómo se dice? No, o sea, como cuando ves el sol y deslumbraba a la gente. Ok, I'm losing you, Bento. yes, You hear me? yeah, Hola. Are we yes, okay? yes. All Dice, right. ok. See, something like that is tremendously impressive. And so Moses covered his face with a veil to protect the people's eyes. Entonces, algo así era muy impresionante. Entonces, aparentemente Moisés se ponía el velo para proteger los ojos de la gente. It was a good thing, a caring thing to do. O sea, parece ser que es algo, bueno, me estoy preocupando por la gente. But Moses began to realize that the longer he was away from God's presence, Pero de the pronto- dimmer his glow became. Pero de pronto lo que nos revela Pablo aquí es que Moisés se dio cuenta que conforme pasaba tiempo abajo del monte, el resplandor se iba desvaneciendo. So he began to wear the veil not to benefit the people, Entonces, aun cuando ya se había desvanecido y no le afectaba a la gente, él lo seguía trayendo puesto, no para el beneficio de la gente, but he wore it to prevent them from seeing the glory disappear. sino que simplemente no quería que el pueblo se diera cuenta que la gloria en su rostro había desaparecido. Moses was motivated by fear. Moisés estaba motivado por el miedo. I mean, after all, who wants to follow a leader who's losing his glory? Después de todo, ¿quién va a querer seguir a un líder que está perdiendo su brillo o su unción? Remember, Moses is leading a group of people sort of like the church in Corinth. O sea, recuerden, Moisés está pastoreando una congregación que era igualita a la congregación de los Corintios. These Israelites were constantly challenging Moses' authority. Este pueblo estaba constantemente desafiando la autoridad de Moisés. They murmured, they complained, they plotted against him. Murmuraban, se quejaban, lo cuestionaban, se peleaban. At times they wanted to stone him to death. En una ocasión, el pueblo entero quiso apedrear a Moisés para matarlo. But when Moses came away from the presence of God, Y cuando Moisés dejaba la presencia de Dios, with all that visible shining splendor on his face, con todo este resplandor y brillo en su rostro, the people must have been stunned into at least temporary silence. la gente, yo imagino, se enmudecía y se quedaba con la boca abierta mirándolo. I can even imagine Moses taking walks through the camp, really pleased by the silence that fell. Me imagino también a Moisés dando algunos recorridos entre el pueblo y pavoneándose, ¿no? Por ese brillo tan impresionante. But then the process of deterioration sets in. Pero entonces comenzaba el proceso de deteriorización. And Moses can't bear to have other people see that. Y Moisés no quería, eso es lo que nos dice Pablo, no quería que la gente se diera cuenta que eso iba desapareciendo. So he wears the veil to preserve his spiritual reputation. Entonces se ponía ese velo para preservar su reputación espiritual. He wants to hide the reality that he's losing the mark of status and privilege before God. Quería esconder de todo el pueblo el hecho de que se iba desvaneciendo esa gloria que representa
el respeto, que representa la reputación, que representa los privilegios de un líder. So the veil that began as something of legitimate protection O sea, el velo que originalmente se lo puso para proteger a la gente, it becomes a facade to hide behind. se volvió una máscara, una fachada detrás de la cual se escondía Moisés, So the people can't see what's really going on. para que la gente no se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando con él. Now let me ask you personally, Ahora, déjenme hacerles una pregunta personal. are you at all familiar with this old covenant mask of hypocrisy? ¿Te es familiar este velo del Antiguo Testamento que Jesús lo llamó la hipocresía? I think that's what Moses' veil symbolizes. Eso es lo que simboliza el velo de Moisés. You can tell the difference between your public self, the Christian persona you want everyone to know and to love, O sea, puedes realmente admitir que muchas veces quieres presentar una imagen delante de otros que no es la que realmente eres. you can separate that from your private self, the unguarded part of you that you Que hope puedes- don't que- really discover. Que puedes esconder lo que eres y separar lo que eres a solas y presentar otra imagen delante de aquellos a quienes sirves. I'm certainly aware of my own hypocritical mosaic tendencies. Yo estoy muy consciente de todas mis tendencias hipócritas todo el tiempo. Through all the years that I've served the Lord, I've cared deeply about being a godly pastor, shepherd, a godly elder. A través de todos los años que llevo sirviendo al Señor, me ha preocupado siempre ser un siervo de Dios espiritual, honesto y transparente. And I believe it's come from pure motives. Y eso es un motivo puro, ¿no? O sea, yo quiero ser un hombre de Dios. I think it's motivated by the Holy Spirit of God. Es motivado por el Espíritu Santo de Dios. But then I find myself being very careful not Pero- to ever let people see or experience my failures. Pero después me doy cuenta que pongo cuidado de más o demasiado cuidado cuando cometo errores y cuando tropiezo, de que la gente no se entere y no se dé cuenta. I've struggled my whole life with kind of a sharp, sarcastic tongue. Yo he luchado toda mi vida con el sarcasmo en mi propia personalidad. My wife will tell you I'm a perfectionist. Mi esposa te diría que soy perfeccionista And I can be a very impatient person. y puedo ser una persona muy que compite mucho, pues que quiere siempre ganar. But in all my years as a pastor, Y en todos mis años como pastor, I would try to hide my sinful fleshly tendencies from the congregation. he tenido siempre la tendencia de esconder mis tendencias pecaminosas, naturales y obvias, Because I wanted them to think I was spiritually competent. I was a consistent leader. porque yo he querido que ellos vean que, pues bueno, yo me esfuerzo y no tengo errores o he superado todo eso. See, what was at work in me is spiritual pride under the veil. Pero- And it's just ugly, bottom line. Escondido detrás de esa buena intención hay orgullo espiritual y hay una máscara detrás de la cual me estoy escondiendo. Actually, we don't hide those things as well as we think we do. De hecho, por más que queramos esconder, nuestros defectos son evidentes, ¿verdad? And the people the closest to us can see behind the veils of La deception. gente tiene unos ojos, tiene unos binoculares con los cuales no importa el velo que te pongas, ellos se dan cuenta cómo somos. I remember when our youngest son was in university, Me acuerdo cuando mi hijo mayor estaba en la universidad and he came home for a break, a vacation in the middle of the year. y vino de unas vacaciones de mitad de año. And after a day or two at home,
he told my wife and I that we bicker too much, we argue too much. Y después de que se había ido un tiempo y que ya estaba en casa, a los 2 o 3 días, nos reclamó a mi esposa y a mí: ya no discutan tanto, ustedes discuten demasiado. And we laughed about it and tried to, say, oh, no, Y nos reímos de él y dijimos: no, tú estás loco. And he said, no, you pick at one another, Dad. Y nos dijo: no, ya basta, ustedes discuten todo el tiempo. And I was preaching this text at our church, and I said to the Are you talking to me, Douglas? And then also? Okay, keep going. Sorry, it's so powerful what you're saying. Okay. When So, I preached this to our congregation, and I said to them, can you believe that? Have you ever seen my wife and I treat each other that way here? y entonces en una reunión de líderes de la iglesia, pues me preocupó eso, porque yo pensé que yo no estaba discutiendo todo el tiempo con mi esposa y le pregunté a los líderes: oigan, ¿ustedes alguna vez han notado si yo he discutido con mi esposa o no? Well, of course not, because we don't want them to see that kind of fading glory behavior. Ahora, claro que no, porque delante de los líderes y de la iglesia uno no discute. ¿Verdad que no? Porque queremos esconder lo que realmente somos de otros. Is Mucho. Beto confessing his sins? Yes. No, I asked, are you confessing your sins? Are you what? Are you confessing your sins to these folks? We are all confessing our sins. Me dice que si les estoy confesando mis pecados, le digo: todos los estamos confesando. Right, now that is Paul's personal experience of Old Covenant resistance to the freedom God offers in the New Covenant. Entonces, esa es la experiencia personal de Pablo, que nos muestra la resistencia de nuestra carne natural interna a la libertad del nuevo pacto. And Paul now is going to use the history of the Jewish people to illustrate the same dynamic. Y ahora viene Pablo a darnos una ilustración con el pueblo de Israel para mostrarnos este mismo principio. And he goes on to link Moses veiling with the attitude of Israel, of the Jews of his own time, and their unbelief. Entonces, después de exponer los motivos erróneos de Moisés, viene ahora a exponer los motivos erróneos del pueblo de Israel. So he moves from the veil on Moses' face to the veil on Israel's face. Entonces, el hecho de que el líder usara un velo produjo que el pueblo usara un velo. So Beto, if you could read again chapter 3 verses 14 and 15. Versículos 14 y 15 muestra el resultado de la hipocresía de Moisés. Dice: pero el And he's entendimiento. talking here about the sons of Israel. Y está hablando aquí de los hijos de Israel. Capítulo 3, versículos 14 y 15 de 2 de Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. The nature of the veil is the same as the one on Moses. El principio del velo en ellos es el mismo que operó en Moisés. We see religious pride at work in the life of the people of Israel throughout their history. Podemos ver cómo la religiosidad y el legalismo ha sido la regla de vida del pueblo de Israel en toda la historia. Back in Exodus 24, at the first giving of the law, they confidently assure Moses of their submission to the law. Desde el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios les habló y les dio la ley, ellos acordaron y decidieron someterse totalmente a la ley. They said, all that the Lord has spoken we will do,
and we will be obedient. Dijeron esto en Éxodo 20, todo lo que el Señor nos ha mandado y lo que nos mande, haremos y obedeceremos. They're boasting. They're saying, we will never fail God. Y su intención, ¿cuál era? Nunca le vamos a fallar a Dios, lo vamos a obedecer siempre. But if you review Jewish history in the Old Testament, Pero si tú revisas la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, they consistently refuse to admit any spiritual failure. ellos constantemente rehusaban reconocer cualquier fracaso espiritual. They preferred to cover sin with religious ritual, with surface piety. Ellos preferían ocultar sus fracasos espirituales con ritos religiosos y litúrgicos. Again, that's because the Old Covenant focused on external behavior rather than internal spiritual transformation. Otra vez, esto es por causa de que el antiguo pacto se centra en la actividad externa, en acciones externas, en vez de una transformación interna desde el corazón. Second point that Paul makes in verses 14 and 15. El segundo punto que Pablo menciona aquí en los versículos 14 y 15, The effect of living a veiled life results in what Paul calls a process of hardening. el hecho de escondernos detrás de una máscara, de poner un velo y esconder nuestras faltas, lo pone aquí como un endurecimiento. Hardening means to become dulled to spiritual reality. Significa, o sea, es una palabra que se llama dureza y es oponer resistencia al Espíritu Santo. This veil over heart, over mind, it has a two-way effect. Este velo se pone sobre la mente y sobre el corazón y tiene dos efectos. It blocks out life-changing truth, in effect blinding them. Nos impide conocer las verdades del Evangelio y entenderlas con nuestra mente. And it hides them from really being known by other people. Y las esconde de nosotros para que no las podamos conocer. And you exude an air of religious invincibility, impenetrability. Y de pronto te vuelves a los ojos de la gente porque escondes todo como un cristiano invencible, súper espiritual y perfecto. And the result is a religious life that is dull and boring and empty. Y el resultado es una vida religiosa, legalista, aburrida y vacía. Remember, we've seen that religious effort expended under the Old Covenant results in death, in ¿Se acuerdan? in futility. Cómo demostramos que todos los esfuerzos propios, por muy buenos y bien intencionados que sean, al final siempre terminan en muerte, en vacío y en desperdicio. But wearing a veil counters that reality with powerful self-righteousness. Pero bueno, te puedes poner ese velo, esconder tus errores y aparentar que eres alguien que tiene una superconfianza y un superpoder. See, a belief in their spiritual superiority suppresses the frustration of living under the law. Pero por dentro vives frustrado, vacío y no puedes cumplir todo lo que demanda la ley. The reason the veil remains is only Christ can remove it. La realidad es que ese velo solamente lo puede remover Jesucristo. The last phrase in verse 14, the veil Es- remains unlifted unless it is removed in Christ. Es el final del versículo 14 que dice, el cual el velo por Cristo es quitado. But the Jewish people, by and large, don't see or accept Jesus as their Messiah. Sin embargo, el pueblo judío rechazó a Jesús como su Mesías cuando vino a ellos. They're blinded by their own religion. Estaban cegados por su propia religiosidad. Remember, before Paul became a Christian, he was a man who loved the scriptures. He worshiped God.
Recuerden, Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre hiperreligioso que adoraba a Dios y amaba las Escrituras. He defended Jewish orthodoxy. Él defendía la ortodoxia judía. He lived a good life according to his religion. Él vivía una vida perfecta de acuerdo a sus estándares religiosos. But he totally missed God's meaning for life. Pero perdió totalmente el propósito de Dios para su vida. And he orchestrated the imprisonment and death of Christians. Y él organizó el encarcelamiento y la muerte de muchos cristianos. His heart had been so veiled by legalism that he could not understand life by the Spirit of God. Su corazón estaba tan endurecido por ese velo que no podía entender el estilo de vida de estos cristianos. It was true in first century Judaism and it's still true today. Y lo que fue cierto hace 20 siglos sigue siendo cierto el día de hoy. I'll give you one example. Les voy a dar un ejemplo. I mean, as Christians and those who love the Bible, we clearly see Jesus Christ in the suffering servant of Isaiah 53. O sea, tú y yo, cuando leemos Isaías 53, sí o no vemos clarísimo que está hablando sobre Jesús, el siervo sufriente. But our Jewish friends don't. Pero los judíos no lo pueden ver. They are hardened or blinded to that spiritual reality. Están ciegos a esa realidad espiritual y endurecidos en contra de eso. But it's not just the Jews. Pero no solamente los judíos. This spiritual dynamic can be true of us as Christians as much as it's true of Israel. Este principio espiritual del velo es tan cierto tanto para los judíos como para nosotros los cristianos el día de hoy. See, Paul is writing this to the Christians in Corinth. Recuerden, Pablo está escribiendo esto a los cristianos en Corinto. And he writes through them to us as well. Y les escribe a ellos y nos está hablando a nosotros el día de hoy. We cannot remove our own veils. No podemos remover nuestros propios velos. See, only Jesus Christ can open our minds. Solamente Jesucristo puede abrir nuestras mentes. Only He can soften our calloused, hardened hearts. Solamente Él puede ablandar nuestros corazones endurecidos. But way too often we are unwilling to allow Him to deal with our self-sufficiency, our self-protective attitudes. Pero la mayoría de las veces nosotros nos oponemos a que Él trate en nuestras vidas cuando está queriendo quitar el velo y nos oponemos a que nos lo quite. We can be as self-righteous in our law-keeping and surface piety as the Jews. Porque por causa de ese velo nos podemos volver tan legalistas, tan soberbios, tan tercos y tan religiosos como los judíos. There's always been something in legalism which causes people to miss the heart of things. Y siempre el legalismo va a llevar al legalista a endurecer su corazón. Legalism causes us to become fascinated with the surface reality, with the superficial. El legalismo se complace y se deleita en la superficialidad y en las acciones externas. Now, the last three verses of 2 Corinthians 3 tell us we don't have to live that way. Los últimos 3 versículos del capítulo 3 nos dicen, nos exhortan a que no tenemos por qué vivir de esa manera. They introduce a wonderful ministry of unmasking. Introduce un ministerio maravilloso y desconocido que se llama el ministerio de desenmascarar. It's the Spirit of God at work in us. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. And we find in verse 16 the first step in moving into the freedom of the new covenant. Y vemos el primer paso a dar en el versículo 16 para dejar que el Espíritu remueva esas máscaras detrás de las cuales nos escondemos. It's turning to the Lord in repentance, admitting our own self-righteousness. Es convertirse al Señor, venir al Señor en arrepentimiento, admitiendo todos y cada uno de nuestros fracasos y pecados. It's
Did you read verse 16 already? Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Again, the veil over the mind and the heart has a two-way effect. Otra vez quiero enfatizar esto. El velo en la mente y en el corazón tiene dos efectos negativos. And in the Exodus 34 passage that Beto read, Y en we were el, told y en el pasaje de Éxodo 34 que leímos, it says, whenever Moses went in before the Lord to speak to him, he would take off the veil until he came out. dice que cuando Moisés subía al monte para hablar con el Señor, se quitaba el velo y permanecía sin el velo hasta que regresaba. And Paul's allusion to that verse in this New Testament text is a reminder that when Moses returned to the very presence of God, there was no need for a veil. Y lo que está implicando esta lección espiritual aquí es que cuando estamos delante de Dios, cuando estamos orando con Dios, no necesitamos ningún velo, no hay necesidad de esconder nada. We were told in verse 14 that only in Christ is the veil taken away. Se nos acaba de mencionar en el versículo 14 que Cristo es el único que puede quitar el velo. So now anyone, any Jew or Gentile need only turn to the Lord Jesus Christ. Pero ahora no importa si somos judíos o somos gentiles, si nos convertimos al Señor, el velo se nos quita. And we will find in him the end or the fulfillment of the law. Y encontramos en ese desprendimiento del velo el fin de la ley. Romans 10:4 promises us. Romanos capítulo 10 nos lo promete, el cumplimiento de la ley. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. See, the Lord Jesus will completely remove the veil of legalistic religious self-effort over our hearts and minds. La promesa es que Jesucristo va a remover ese velo de legalismo, autojustificación e hipocresía de nuestras mentes y nuestros corazones cuando nos convirtamos a Él. We got to be willing to confess our sin with a broken and contrite heart. Pero tenemos que estar dispuestos a confesar y admitir todos nuestros pecados. Repentance means we're willing for Jesus to change us. El arrepentimiento significa estamos dispuestos a que Jesús nos cambie. In all the areas of sinful failure and inconsistency we so desperately try to hide. Y de toda la hipocresía y la inconsistencia y la inestabilidad y los defectos que siempre estamos queriendo esconder. As well as in our veiling of spiritual pride and self-righteousness. Y al mismo tiempo remueve nuestra soberbia y nuestro orgullo espiritual y que queramos aparentar que somos espirituales. And we acknowledge that we can't change ourselves. Y que nos demos cuenta que no nos podemos cambiar a nosotros mismos. This is not about religious reformation or reform. Esta no es una reforma religiosa. It's nothing less than spiritual transformation. No es sino únicamente la transformación espiritual por el Espíritu Santo. And the long-term results are spectacular. Y los resultados a largo plazo son espectaculares. We're promised the glory of living with an unveiled face. Y la promesa es que podemos llegar a vivir una vida transparente sin tener que poner un velo en nuestro rostro. Beto, read the last two verses of this section. Versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. See, here's the fearful hope of the person who wants to be unveiled. Aquí está la actitud que debe tomar todo aquel que esté dispuesto a dejarse quitar el velo. Here is God at work. Aquí está Dios
obrando. See, our fear is that if we allow the Lord to remove our masks, O we'll sea, be stripped naked. We'll be exposed Nuestro in miedo, weakness and vulnerability. nuestro miedo es que si el Señor nos quita el velo, todos nos van a conocer como somos y tenemos miedo de que sepan cómo somos en realidad. Again, the fear of exposure, that our weakness, our vulnerability will be clear and will be rejected as a phony. That's a fear. Y el miedo es que si los demás saben cómo somos realmente, vamos a ser rechazados y no vamos a ser aceptados y no vamos a ser eficientes en la obra. But seeing clearly and being known completely is our only hope of experiencing the joy of the new covenant. Sin embargo, eso no es así, porque como este es el nuevo pacto, al permitir eso, dejamos que sea Cristo el que brille y que sea Él el que obre y no nosotros, y que la gente vea a Cristo y no nos vea a nosotros. The one who knows, the one who sees us completely is our wonderful God. Porque el que lo ve todo y el que lo conoce todo es nuestro maravilloso Dios. He loves us deeply. He knows everything inside of us. Nos ama profundamente y conoce cada íntimo detalle de nosotros. And the result of his loving work is the freedom of the Holy Spirit. Y el resultado del trabajo del Espíritu en nosotros es libertad en el Espíritu. See, God is sovereignly at work in our lives as Father, Son, and Spirit. Dios es soberano en su labor para con cada uno de nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. All three members of the Godhead working together toward the same purpose. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto al mismo propósito. They want to give us a life of freedom from old covenant bondage. Quieren darnos una libertad total y absoluta de todas las ataduras y los temores que podamos tener. No longer veiled, but now living out of hopeful optimism and confident boldness. Que podamos ser como niños viviendo sin máscaras, con ilusiones, con esperanza, con optimismo. But it doesn't happen all at once. Pero no sucede de un momento a otro o de un día para otro. Verse 18 speaks of the object of our faith look, and it's the beauty of Christ. El versículo 18 nos describe cuál es el objetivo final de esta transformación que a veces es lenta, y es la imagen de la belleza de Cristo. We begin to see his attractiveness and beauty more clearly. Y poco a poco nos vamos dando cuenta y vamos viendo su atractivo y su belleza. And the effect on us is dramatic. Y el efecto en nosotros es dramático. We are changed into his likeness. We're becoming attractive like Jesus. Somos transformados en la misma imagen de Cristo, o nos vamos volviendo tan atractivos como Jesús. But it's through a process of growth. It's by degrees. Y es un proceso que implica quebrantamiento y dolor. God's very patient with us, and gradually one veil is being removed at a time. Pero Dios es muy paciente y bondadoso con nosotros y no nos quita todos los velos de un golpe, va quitando uno por uno despacito. You know, these last three verses here in chapter 3, Estos tres últimos versículos aquí en el capítulo 3 it's a powerful summary of what Paul himself has been modeling for his brothers and sisters in Corinth. es una explicación del proceso de cómo el mismo Pablo está siendo transformado y está creciendo a la imagen de Cristo como un ejemplo para sus hermanos corintios. Actually, throughout the first three chapters of this letter. De hecho, lo viene haciendo en desde el capítulo 1 hasta aquí en esta carta. Remember in chapter 2 when he confessed to them his apostolic failure in Troas. ¿Recuerdan en el capítulo 2 cómo les confesó y admitió su fracaso apostólico en Troas? So here Paul is saying, I unveil, I reveal myself so that you might see Jesus in me.
Y lo que está diciendo entre líneas aquí es: yo estoy exponiéndome a ustedes tal como soy, para que vean que somos iguales y no me vean a mí, sino vean a Jesús. See, Jesus is not revealed in some supposed human perfection. O sea, Jesús no viene a revelar al ser humano perfecto, o no quiere no quiere mostrarnos como perfectos. No, he's seen in our progressive, gradual transformation. Él nos va transformando gradualmente, poco a poco. No, it's not see how good I am. Entonces no se trata de ver qué tan bueno soy. That does not witness to the new covenant reality of Jesus. Esa no es la realidad del nuevo pacto de Jesús. No, new covenant reality is see what God is doing in such a sinner. La realidad del nuevo pacto es esta: ve lo que Dios está haciendo en cada uno de los pecadores. See, we've seen Paul reveal his weaknesses. Hemos visto cómo Pablo ha estado revelando y admitiendo sus debilidades. But in doing that, he's also revealed the power and reality of Jesus. Pero al mismo tiempo, cuando hace eso, revela el poder y la gloria de Cristo. Paul was weak, but the Spirit of God was constantly at work in him. Pablo era débil, pero el Espíritu de Dios estaba constantemente trabajando en su vida, Transforming him, overcoming his weaknesses, and empowering him with strength. transformándolo, superando y yendo por encima de sus debilidades y utilizándolo con poder para su gloria. By taking off the veils that hid the real Paul from the Christians in Corinth, he knew that his critics would discover a needy, weak person. Y lo que le está diciendo a los corintios es que cuando tú dejes que el velo te sea quitado, vas a poder descubrir y admitir tu propia debilidad y vas a poner tus ojos en Él. See, that's living in the new covenant. Eso es vivir en el nuevo pacto. Now, Ahora. implications for all of us, for all of you that are serving together through Fundación Emmanuel. Ahora, This is very compelling. apliquemos esto en nuestras vidas, a todos los que estamos sirviendo en las cárceles en Fundación Emmanuel y los que estamos sirviendo a Dios. You are called to be encouraging to one another. Tú estás llamado a animar, estamos todos llamados a animarnos los unos a los otros, To be spiritual examples for one another. a ser ejemplos espirituales los unos de los otros. In the words of Hebrews, to stimulate one another to love and good deeds. En Hebreos se nos exhorta a que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. We have to ask God to remove the veils from our lives. Y le from our tenemos que personalities, pedir a Dios que remueva los velos de nuestra vida, so we can let people see who we really are in Christ. para que permitamos que la gente vea cómo somos realmente en Cristo. And of course, if we do that, they will discover our Y weaknesses. claro, al hacer eso, todos van a descubrir nuestras debilidades. Actually, they probably already know our weaknesses more than we think they do. Bueno, realmente hoy lo más seguro es que ya conocen nuestras debilidades más de lo que nosotros pensamos que las conocen. It's because we're in process. Transformation is gradual. Pero ese es el proceso de la transformación de Dios en nosotros. Now, it does cost out this new covenant lifestyle. Y este es el precio a pagar para vivir el estilo de vida del Nuevo Testamento. Some will misunderstand and try to use our weaknesses against us. Algunos nos van a malentender y van a utilizar nuestros defectos y debilidades en contra de nosotros y se van a aprovechar de eso. Others may look down on us as inferior somehow. Otros nos van a ver desde acá arriba, ¿no? Como que somos inferiores. But once again, this passage opens for us God's way of thinking. Pero otra vez, este es el deseo de Dios para nosotros. Esto es como quiere que seamos. It's a marked contrast to old covenant condemnation.
para que podamos vivir sin condenación y no en condenación si estamos en el Antiguo Testamento. We are called not to pride and self-protection, but to humility and self-revelation. No estamos llamados a autoprotegernos y escondernos de nuestras fallas, sino a mostrarnos tal y como somos y depender de Dios para que nos ayude con nuestros errores. Remember, we go back to the beginning. Jesus said that a characteristic of this kind of life is childlikeness. Recuerden, Jesús lo mencionó muchas veces. Esto es la única forma de llegar a ser humildes y volvernos como niños, como lo demandó Jesús. See, in each of us, He can restore that innocence. Y eso lo quiere hacer en cada uno de nosotros, restaurar esa humildad y sencillez de un niño en cada uno. And give us back that childlike openness and fearlessness. Y darnos esa inocencia, ese optimismo, esa franqueza que tienen los niños. Otra vez. That unself-conscious transparency. Y que podamos ser transparentes totalmente. Jesus said we can become like little children. Jesús dijo, tienen que volverse como niños. When everyone turns to Christ, the veil is removed. Y cuando nos volvemos a Cristo, entonces el velo es removido. Whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. Cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado. That's one beautiful way we can pray for one another in the body of believers. Esa es una oración hermosa que deberíamos hacer los unos por los otros en el cuerpo de Cristo. Beto, would you pray for us as we close? Vamos a hacer una oración entonces. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estas maravillosas verdades, Padre. Gracias porque es cierto, Señor, escondemos nuestros errores, escondemos nuestros defectos, nuestras debilidades, por temor a ser rechazados. Pero tú los conoces y nos has aceptado y nos has amado, Señor. Padre, que podamos ser transparentes como niños, no fingir espiritualidad, no pretender ser mejores que nadie, Señor, sino simplemente ser lo que somos y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, bendito Padre. Si algunos nos rechazan, ni modos. Si algunos se aprovechan, ni modo. Si algunos se desilusionan, ni modo. Tú nos has amado y nos amas profundamente y nos aceptas y no vas a permitir que nadie se aproveche de eso, porque tú eres el que nos ha mandado que seamos así. Permite, Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando esto por internet, podamos convertirnos cada día a ti, Señor. Ir gradualmente, conforme tú vayas obrando en nuestra vida, ir admitiendo nuestras debilidades, ir admitiendo nuestras faltas, dejar de presumir, dejar de aparentar, dejar de ser lo que no somos, ser lo que realmente somos, Señor, para que entonces podamos aprender la humildad, que fue lo que dijo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que eso surja de lo profundo de nuestro corazón, Señor, no como otra cualidad externa, Señor, sino que de verdad seamos así, que podamos orar los unos por los otros, que a través de esto experimentemos la libertad, ser libres de la culpa, de la condenación, ser libres de la presunción y del orgullo, Señor, y vivir en la gracia y en vida, en libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta enseñanza tan maravillosa. Gracias por la vida de Douglas, bendito Padre. Gracias por los medios electrónicos, Señor, por esta bendición que nos permite, aún a la distancia, poder tener comunión los unos con los otros. Amén.